Déjate de historias. Es radio. Yo no sé si estoy viendo ahora mismo el canal 24 horas. Veo que el logotipo pone radio, pero en realidad Televisión Española es un queridísimo compañero. Ahora te presentará Jessica Moisés, pero quería darte la bienvenida. Me hace muy feliz que estés aquí. Yo también, yo tenía ganas de venir por ti, porque además Es Radio es una emisora muy buena. Y sobre todo también porque vuelvo a mis orígenes de radio también, ¿no? Que eso siempre, cuando estás tanto tiempo en televisión, echas de menos prensa escrita cuando has empezado, y sobre todo de radio, ¿no? Que es un medio fantástico y que además nunca hay que olvidar. Moisés, además, para que lo sepan ya, vamos dando algún aperitivito a nuestros oyentes, es un nombre con el que la charla es agradable y variada. Le gusta y conoce mucho del teatro y del arte en general, todo eso que apreciamos tanto en este programa, así que hablaremos de información y de periodismo, pero él tiene una sensibilidad especial para la cultura. Pues él es periodista, nacido en Barcelona, presentador del canal 24 Horas de Televisión Española y además, según se define en Twitter, cinéfilo y lector a partes iguales. También feliz amante de la vida y bueno, lo cierto es que a lo largo de su carrera ha hecho reportajes sobre temas como la caída de la perestroika, la guerra de los Balcanes, el corralito argentino, el atentado de las Torres Gemelas, el caso Pinochet, ETA o la guerra del Golfo para programas como Informe Semanal o Documentos TV. Ha estado más de 15 años vinculado al área de deportes. De hecho, podemos decir que ha estado presente en 4 mundiales de fútbol, 5 Eurocopas, 6 Juegos Olímpicos y 4 Paralímpicos, además de varios mundiales de atletismo, natación, etcétera. Así que bueno, no es de extrañar, no hay que explicar mucho más. Y no tiene 85 para años. Contar, no tiene 85 años, que el año pasado recibió la Antena de Plata en la categoría de televisión. Sí, vamos. Testigo de ahora que estaba comentando Jessica eso, madre mía, sí que he hecho cosas. Qué vergüenza. Es todo, no, de vergüenza no, todo lo contrario, ¿no? Sí, ha sido un placer poder estar. Ya sabes que los periodistas tenemos ese privilegio, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos estado viviendo un hecho histórico como es la coronación de un nuevo rey. Cuando en los libros de historia futuros esté ahí, nosotros hemos dicho, no solamente estábamos, informábamos sobre ese acontecimiento. Y eso es lo que me ha permitido a lo largo de esta magnífica, bellísima y a la vez tan denostada profesión como es el periodismo, el poder estar en situaciones donde tal vez el resto de los ciudadanos no puede no tener acceso, ¿no? Por ejemplo, estar en la caída de la perestroika en Rusia, cuando empiezas a ver cómo cae un sistema, ¿no? O cuando estás en la guerra de Bosnia y estás viviendo como ayudante de un corresponsal de guerra, todo eso. O unos Juegos Paralímpicos, que siempre digo, sí, he estado en muchos Juegos Olímpicos, pero si me tengo que quedar con algo, los Paralímpicos, sin lugar a dudas. Es más, en China yo me ofrecí a hacer, si tengo que escoger, me voy a los Paralímpicos, o en China o en Londres, porque el estar en contacto con discapacitados durante un mes, más allá de estoy viéndote competir, no, estoy conviviendo contigo, estoy acompañándote, estoy haciéndome amigo de una serie de gente muy interesante. Tengo una anécdota muy bonita que es cuando acabó los Juegos Paralímpicos de Atenas, en una discoteca se estaba celebrando pues estaban todos los paralímpicos, atletas, vamos, yo creo que debía haber 1000 personas allí. Caray. Y periodistas éramos pues 5 o 6 españoles. Y hubo un momento en que nos quedamos dos periodistas. ¿En la discoteca estabas? Sí, estábamos en la discoteca. ¿Haciendo un reportaje especial? Estábamos celebrando que se había acabado los Juegos, había muchas medallas españolas y estábamos todos celebrando por la noche. Y de repente una chica discapacitada de natación se me queda mirando y me dice, Moisés, ¿no te sientes raro? Y yo pues pensé, no, al contrario, si estoy encantado aquí, además ya llevo tiempo con vosotros. Y dice, no, es que eres el único, junto con el otro compañero de la tele que estaba conmigo, es que eres el único completo, que no te falta nada, si no te sientes extraño con nosotros. Y digo, no, todo lo contrario, me avergoncé porque dije, es verdad, el único diferente aquí en ese sentido soy yo, y sin embargo estaba tan a gusto que me dijo, ¿no te sientes raro? No por la incomodidad de estar con ellos, sino de que ellos estuvieran conmigo, ¿no? Y cositas como esta podría explicarte mil, o sea que he tenido ese placer de que la vida, pues te digo, amante de la vida, por supuesto. Interesante lo que cuenta, tenemos algo. Y hablando de Juegos Paralímpicos, si te parece, vamos a recordar cómo fue la inauguración de los Paralímpicos de Londres 2012 y luego nos cuentas qué sentiste, porque me imagino que nervios. Saludos, muy buenas noches. Desde el Estadio Olímpico de Londres. Nos ha costado llegar hasta este estadio a Diego Martínez. Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a un servidor, Moisés Rodríguez, hoy acompañados por un invitado de excepción, Luis Leardi, ex nadador paralímpico,
director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Emocionado, ¿verdad? Porque el aspecto que presenta este estadio es realmente sensacional. Mira, Qué yo no estaba sorpresa. allí y yo me he emocionado, Sí, es de verdad. verdad. Es increíble, o sea, cuesta mantener, me estoy emocionando ahora recordarlo, cuesta mantener A ver, el tipo. Moisés, pero si nosotros no hemos Y la estado... adrenalina que tienes que y yo sentir en ese estaba con... momento. Son muchas cosas, es la adrenalina de estar en unos juegos diferentes a los anteriores, ninguno son iguales, porque es otra ciudad, otro tiempo. Londres además tenía una connotación de cercanía que no habíamos vivido con China, con Sydney, con Atlanta. Y luego había el componente que es la sorpresa. O sea, nos obligan a no decir nada aunque Claro. veas los ensayos. Entonces, cuando tú estás viendo los ensayos, ves más o menos el movimiento y dices, mira, van por aquí los tiros. Sobre todo porque tienes un storyboard que es el que vas comentando. Pero cuando te ves allí con todo el estadio lleno, de noche, con una iluminación preciosa, y cuando estás esperando a ver qué nos ofrecen, Sí. eso es impresionante, eso no tiene precio. Y luego tienes la sensación de ser único viviendo ese momento y transmitiéndolo. Entonces me emocioné mucho y la verdad es que hay momentos en que me cuesta, cuando ves a Stephen Hawking allí delante tuyo y dices, Dios mío, un mito de la ciencia, allí con todo el estadio en silencio, ¿no? Por ejemplo, o ves a los atletas desfilar, que dices, cada uno de ellos tiene una historia detrás y cada uno de ellos ha dejado de trabajar para poder estar aquí. Los compañeros de la selección española, había 3 o 4 que dejaron de trabajar y por lo tanto de ingresar dinero para poder estar en los Juegos y se juegan todo a lo que hagan allí, porque si consiguen medalla tienen beca y si no, tienen que volver como si hubieran estado de vacaciones, pero no han estado de vacaciones, han estado compitiendo, algo que no pasa en el atletismo o en el olimpismo de élite. Están allí y es su trabajo, ¿no? Claro. Moisés, se te relaciona muchísimo con el deporte, Mm. pero tu trayectoria, digamos que casi lo del deporte Sí, no es sí, pasar ha de sido. puntillas, porque miren de lo que estamos hablando, pero ha sido muy intenso. Sí, yo recalo en deportes porque estando en los estudios de Sant Cugat, haciendo informe semanal, Línea 900, con el reportaje de Ramón San Pedro, tuve el placer de ser uno de los autores del reportaje de Ramón San Pedro, que después dio origen a la película Mar Adentro. Pues se acercaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, y entonces, claro, dijeron, "Ahora necesitamos gente que le guste el deporte, que practique", yo jugaba fútbol, vamos, aún, y que le guste el deporte, que necesitamos gente, mano de obra deportiva. Y entonces ahí recalo. Tal vez si los Juegos no se hubieran disputado en Barcelona, pues a lo mejor no hubiera recalado en deportes de una manera tan directa, ¿no? Como cara del canal Teledeporte, de informativos. Pero mi vinculación con la información en general es la que ha hecho que hace 2 años recale en Madrid y con un registro absolutamente diferente, que es información general. Estamos charlando con Moisés Rodríguez, periodista, presentador del canal 24 Horas de Televisión Española y, como le ha presentado Jessica y como se presenta él en Twitter, cinéfilo y lector a partes iguales. Y dentro del cine, ¿alguna preferencia? ¿Por dónde van tus gustos? El buen cine, no el cine de moda. Mira, tengo el placer de ser miembro de la Academia de los Goya cuando los Goya no quería ser nadie, que era cuando había el cabezón, que salía la cámara. Supongo que también necesitaban gente joven que renovara la edad media, que era de 180 años. Y entonces pues dijeron, sí. Entonces tuve la gran suerte de que en aquellos momentos Berlanga, Mario Camus y Manuel Gutiérrez Aragón me avalaran. Yo no había hecho nada más que, bueno, pues trabajar de una forma modesta, cortometrajes, estaba empezando la tesis doctoral que hice de cine. Y necesitaban gente sabia nueva, dije, pues por este. Y ahora entrar en la academia es más complicado, ¿no? Entonces, mis gustos, el buen cine de autor me gusta mucho, comercial si hay que verlo se ve, pero que sea bueno, selecciono mucho. Y la verdad es que soy crítico con ese sentido. El buen cine, yo creo que... tengo una película de preferencia, que es El Padrino, obviamente, la trilogía, hice la tesis doctoral, Caray. la trilogía del Padrino, como demostrando que era la historia de América, de una manera cronológica, pero vamos, me emociona una película... Sí, tú con tu porte y tu imagen tienes un poco de pinta de mafiosi. Sí. A mí es que, Moisés, me encantan las batallitas. Entonces yo te voy a preguntar, cubriendo uno de esos hechos históricos de los que hemos hablado antes, ¿cuándo te lo han puesto más complicado? ¿Qué momento recuerdas como el más difícil de tu carrera, en el que incluso has podido pasar miedo o te has visto envuelto? En muchos miedo. Pues cuando hice un informe semanal
sobre el auge del nazismo, el auge de los movimientos neonazis, y no en un campo de fútbol, precisamente. Entonces, una compañera y yo nos infiltramos, no me salía la palabra, nos infiltramos en una... En principio era un grupito, después fue creciendo, y desarticulamos una banda neonazi, pero con cámara oculta. Hablamos del año 91-92, las cámaras ocultas solo se hacían servir para seguir a Marujita Díaz, y entonces, quiero decir, no había un uso profesional. De hecho, a Televisión Española le pusieron una demanda porque violaba el derecho a la intimidad. Eran unas cámaras ocultas mínimas, muy caras, que solamente programas como Informe Semanal o Documentos TV usábamos. Me infiltré en una banda, desarticulamos una red neonazi y un nazi que vivía en Málaga, en Estepona, con identidad falsa, obviamente, un abuelito apacible que había sido el causante de miles de millones de muertos. Y ese ha sido uno de las... Claro, obviamente pasamos miedo porque si nos llegan a descubrir nos matan, pero es que además la sensación de estrés y depresión constante que era el estar allí y que no te descubran, que no hables más de la cuenta, eso hace mucho. Ha sido tal vez el momento que más peligro he pasado. Momentos bonitos, pues la única entrevista que se le ha hecho, entrevista. Mira, me has quitado la pregunta, te iba a preguntar ahora por quedarnos Bien, con bien, el buen bien, sabor. bien. Aparte, pues, digo, la única entrevista que se ha hecho vivo a Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, se la hice yo. Lo trajimos a Barcelona, él no se movía de su búnker en Viena, por razones de seguridad, obviamente, estaba perseguidísimo por las bandas neonazis, y como exagente del Mossad, pues no podía salir. Y no le convencí para ir a Auschwitz. Él dijo que desde que salió de Auschwitz no iba a pisarlo, entonces le ofrecí el barrio judío de Barcelona. Con 80 y pico de años que ya tenía entonces, accedió a salir en avión, hicimos un informe semanal precioso que valió un par de premios, y eso ha sido una de las cosas, pues sobre todo por perpetuar la memoria de las víctimas del nazismo. Ese reportaje dio origen a que se fijara en mí, y esto es una cosa que digo muy poquito, pero estoy muy orgulloso. A raíz de ese reportaje, el Centro Wiesenthal formé parte y llegó a Steven Spielberg, que estaba preparando, no sabíamos por supuesto en ese momento, la lista de Schindler. Entonces él me hizo llegar una carta y tuvimos un encuentro en Londres, porque desde entonces yo trabajo en el Centro para la Perpetuidad de la Memoria que tiene Steven Spielberg, y de hecho en todas sus películas al final hay un DVD. Entonces mi misión era hacer entrevistas a los supervivientes que quedaban vivos en el sur de Europa, hasta hace unos años, porque ya tiene ahora otro organigrama, yo ya no me puedo mover tanto como antes por Europa, pero durante 5 años estuve trabajando con Spielberg de hecho tengo un árbol en Tel Aviv con mi nombre allí, en memoria de las víctimas del Holocausto. Esas son cositas que te permiten... Bueno, Cositas. No, pero bueno, que son lujos. Cositas. Moisés Rodríguez, te llamaremos más veces. Pues cuando queráis. Para que nos recomiendes una película, un libro, bueno, o para que nos cuentes alguna de estas anécdotas. Seguro que nuestros oyentes ahora cuando te vean en la tele, pues verán algo más, ¿no? Que ese busto que a veces se ofrece. Yo creo que se percibe también, porque tú eres un hombre que personalizas mucho lo que haces. Es que yo creo que va por aquí, ¿no? Es como si tú se queda la gente con una voz muy bonita, por cierto. Bueno, y el cuerpo que me dices. También, faltaría más. Hombre, por Dios, María José. Que eso se percibe por la radio. Eso se percibe por la radio muchísimo, porque intuyes cómo es la persona. Pero es cierto que no te puedes quedar con solo una voz. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia también. Y yo lo que intento es, y así le transmito también a los compañeros que vienen en prácticas o los que empiezan nuevo, no te limites, o sea, no quieras salir en pantalla por salir en pantalla, por ser famoso y que te reconozcan. Eso es horroroso. Tienes que ser porque te gusta y transmitir. Sobre todo cuando yo hago unos horarios en que la gente no es lo mismo a las 3 de la tarde que a partir de la 1 de la mañana, más relajados. Entonces lo que quieren es infórmame y no me pongas nervioso, o sea, infórmame. Claro. Quiero tenerte cercano. Y en ese sentido, un piropo muy bonito me lo dijo un amigo, un periodista argentino, que un día me envió un email y me dijo, trabajo en una agencia de noticias y muchas veces estábamos siguiendo algo desde aquí, de Argentina, que pasaba, muchas veces no me da tiempo a ver toda la información que llega. Pongo tu informativo, estoy escribiendo y es como si te tuviera al lado explicándome las cosas. Qué bueno. Eso es precioso porque
llegas a la gente y eso es lo que intento de alguna manera, que lo consiga o no. ya depende Sí, lo del consigues, y espectador. tan al lado está, porque realmente el radio está muy cerca Sí, del no Pirulí, sabía. que te iremos a hacer una Una visita visita. cuando queráis, eso por Aquí supuesto. todo el equipo Estupendo. del Además es la programa. televisión de todos. es Por decir, eso, y la encima. tenemos tan cerca, así que un día nos vamos a ir Cuando a queráis. visitarte. Moisés, hasta muy pronto. Cuando tú quieras, estoy aquí al lado y además es un placer haber compartido con vosotros estos minutos y bueno, qué sorpresa recordar esos Juegos Paralímpicos. Por cierto, la última medalla que consiguió Pistorius la canté yo. Nunca más va a hacer una medalla y queda en la historia que la voz española de la última medalla paralímpica para mí, ese asesino ahora que es Óscar Pistorius, pues fue también un momento emocionante y de hecho me guardo el vídeo porque lo iba filmando a medida que iba hablando porque era un hecho histórico, ¿no? Cositas. Así que, cositas. Bueno, sí, es que podría explicar Mi niño, mucho. que de cositas que hablo tiene. mucho, que hablo mucho. No, que no, hablo no, mucho. no, perdona, que me faltan 3 horas Pero de programa. resérvate que nos quedamos con ganas Que me para la faltan 3 próxima. horas de programa. Hablas mucho, charlas mucho, los periodistas en general, además cuando se vive intensamente, cuando Sí. disfrutas de tu profesión, pero todo lo que has contado hoy son titulares que para elegir el titular de esta entrevista, para poner este vídeo que también se está grabando y se va a ver en nuestra página web, es complicado y es Lo más entretenido, bonito es divertido. disfrutar de esta profesión y de la vida y que sientas pasión por lo que haces, por la radio, por la prensa, por lo que haces. Eso se transmite y yo lo he intentado desde el primer momento y estoy orgullosísimo de haber elegido esta profesión. Un hombre apasionado. Sí.